buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Córdoba de cerca. Hoy vamos a arrancar hablando del talento local y del desarrollo económico de Córdoba, tanto de la ciudad como de la provincia, y precisamente lo vamos a hacer por la noticia que conocíamos hace unas semanas sobre un convenio que firmaba la Universidad Loyola con el INDEC, y era para fomentar tanto el desarrollo de Córdoba como el talento local. Iniciativa que lo que buscan es atraer y conectar con los estudiantes y también con empresas, con iniciativas innovadoras. Impulsan el emprendimiento y refuerzan la empleabilidad, algo muy importante para ese desarrollo económico. Y es que hoy vamos a hablar, porque tenemos con nosotros al director del Servicio de Carreras Profesionales de la Universidad de Córdoba, y vamos a descubrir con él cómo están transformando el futuro laboral de la ciudad de Córdoba y sobre todo de esas futuras generaciones que vienen empujando y lo vienen haciendo fuerte. Le damos la bienvenida a Esteban Almirón. Muy buenas tardes, un placer, Esteban. Buenas tardes, Miriam. Hablamos porque últimamente yo creo que es uno de los temas actuales en el día a día, ese impulso por el talento local, por el desarrollo económico de la ciudad, con proyectos e iniciativas que se ponen en marcha con el fin de captar, ¿no?, tanto a jóvenes como a empresas, que muchas veces, en muchos casos, supone un desafío para la ciudad y para las diferentes entidades. Precisamente hablamos hoy de ese convenio que recientemente firmaba la universidad con el INDEC para crear un observatorio empresarial. Cuéntanos un poquito, Esteban, en qué consiste este convenio, qué es ese observatorio empresarial. Pues mira, Miriam, es verdad que hemos firmado recientemente, antes de finalizar el pasado año, este convenio con el INDEC, al cual le tenemos que agradecer siempre el apoyo que nos da, ¿no?, a Universidad Loyola para desarrollar este tipo de iniciativas. Este convenio, como bien decías, ¿no?, es una apuesta clara por el desarrollo del talento joven, ¿no? No olvidemos que el talento joven es el futuro de nuestra ciudad. Estos jóvenes son los que van a hacer competitivas a nuestras empresas en el futuro, son los que van a apoyar a estas empresas y los que van a ayudarlas a crecer, a crear más empleo y en definitiva a desarrollar nuestra ciudad, ¿no? Entonces nos unimos con INDEC en este objetivo común, ¿de acuerdo? Y bueno, pues al final lo que proponemos es una serie de iniciativas, de actividades que desarrollaremos a lo largo del año 2025. Una de ellas, esa es la que mencionas tú, Horizonte Córdoba, ¿no?, que lo que le planteamos al INDEC es hacer un observatorio que esperamos que sea permanente en el tiempo, en el cual nos ayude a identificar qué está pasando en la ciudad, en los diferentes sectores económicos, cuáles están surgiendo, cuáles permanecen, qué talento necesitan, qué capacidades son las que van a necesitar en el futuro, porque yo creo que ese diagnóstico es muy útil, ¿no?, para el INDEC, ¿no?, para toda esa creación de esas políticas públicas que tienen que ir desarrollando, mirando al futuro, que no pueden ser nunca de corto plazo, porque no llegan a tiempo, en el corto plazo no llegan a tiempo, pero que creemos que necesitan esta información para ir planificando qué va pasando, ¿no? Y sobre todo para ver, ¿no?, hacia el camino que va tomando la ciudad en los diferentes sectores. Siempre se habla, ¿no?, de que uno de los principales sectores de desarrollo es la agricultura, la ganadería, pero hay muchos otros sectores del ámbito tecnológico, industrial, ¿no?, logístico, que en un futuro van a tomar muchísimo protagonismo. Entonces está bien ese diagnóstico para cubrir las necesidades y demandas de las empresas y, por supuesto, para dar un futuro estable a las generaciones que vienen de jóvenes. ¿Cuál es la apuesta que hace la universidad por ese talento local y por ese desarrollo económico de Córdoba? Bueno, nuestra apuesta por el talento joven es total. Somos una universidad, los formamos y los formamos principalmente para que impacten positivamente en la sociedad. Hablamos, en este caso, de ámbito económico, pero también que tenga un impacto personal y social en la sociedad, ¿no? Loyola apuesta claramente por el talento cordobés, apuesta por conectarlo con la empresa cordobesa para, como te decía, potenciar la competitividad de esta empresa.
apuesta por trabajar con las empresas cordobesas para que este talento cordobés que formamos en Córdoba no se nos vaya a otras ciudades, como nos viene pasando desde hace ya años, porque al final si en Córdoba no encuentran oportunidades de desarrollo profesional, las van a buscar en otro sitio. Y es verdad que es una pena, ¿no?, que hablamos muchas veces de que formamos el talento en España, que se nos va al extranjero, pero eso mismo no lo podemos aplicar a Córdoba, ¿no? ¿Cómo formamos talento joven con un potencial tremendo en esta ciudad, ¿no? Y después cogen el AVE y se van, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un objetivo común con el INDEC, ¿no?, de trabajar, de involucrar a empresas en ello, ¿no? En ese sentido, ¿qué impacto real cree que tendrá en el tejido empresarial de Córdoba ese convenio junto al INDEC? Pues mira, yo te diría que tenemos muchas esperanzas, ¿no?, en ir sembrando esa semilla para que haya un crecimiento conjunto de empresas y talento y se unan en Córdoba, ¿no? Y de hecho, si ves un poco el despliegue de actividades que vamos a desarrollar en el programa, ¿no?, que las tenemos, hemos hablado de Horizonte Córdoba, que es un observatorio, pero más allá de Horizonte hay diferentes actividades que consisten en entrar en contacto o poner en contacto estudiantes con empresarios, claro, o traer expertos internacionales de la red de universidades jesuitas para trabajar con empresarios aquí, traer expertos y ponerlos con empresarios. O sea, hay un despliegue de actividades, incluidas actividades de emprendimiento, que queremos seguir trabajando más con jóvenes para que entiendan que hay otra salida, no solamente el trabajo por cuenta ajena, sino que el crear su propia empresa, ¿no? Esteban, uno de los grandes retos que comentaba es precisamente el de retener ese talento joven que no cojan el AVE y se marchen una vez que se han formado. ¿Qué tipo de programas son los que lleváis a cabo, además de ese que comentábamos, ¿no?, Horizonte Córdoba, pero qué otras iniciativas, actividades, programas desarrolláis desde la universidad para que los graduados se queden en la ciudad? Porque no sé si el principal problema es la falta de empleabilidad o la falta de empresas que ofrezcan oportunidades, ¿no? Bueno, mira, yo creo que no hay una única razón, sino que es un conjunto siempre de razones. No vamos a señalar a nadie. No vamos a señalar a nadie ni a nada concreto, pero bueno, es un conjunto que se pueden ir viendo tal, ¿no? Mira, ahí hay una combinación de todo, ¿no? Oye, hay estudiantes que tienen aspiraciones internacionales y que ven su futuro en el mundo y prefieren empezar trabajando internacionalmente, y yo creo que es una buenísima opción y demás. Pero es cierto que tenemos muchos jóvenes que estarían encantados de trabajar en su ciudad, en la que viven, de la que sienten orgullo de pertenecer, en la que tienen su entorno, y es cierto que muchas veces les falta esa posibilidad de crecimiento profesional, ¿no? Yo creo que no es una falta de trabajo. Hay trabajo, tenemos unos ratios de empleabilidad en la universidad muy buenos, donde quizá ven que después no está ajustado al mercado es en su crecimiento futuro profesional, ¿no? Y ahí es donde empiezan a pensar si sería mejor salir fuera a buscar ese crecimiento futuro, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en la universidad? Bueno, mira, como saben, nosotros somos una universidad en la cual potenciamos mucho el contacto con las empresas. Nosotros en el campus tenemos multitud de actividades diarias, semanales, en la cual participan empresas y están conociendo a los jóvenes, y los jóvenes están conociendo a las empresas. Todos nuestros títulos llevan prácticas de empresas, o sea, están haciendo, los chicos se incorporan a empresas a realizar prácticas, y muchas de ellas, por supuesto, aquí en Córdoba. Estamos proponiendo programas de innovación abierta con empresas, en las cuales formamos equipos de estudiantes que les ayudan a las empresas a resolver problemas que tienen, dando otro punto de vista creativo desde la juventud, desde la inocencia de los estudiantes y desde esa mente que todavía no tiene limitaciones como tenemos los, claro, que ya tenemos una mochila. Y entonces, bueno, pues ahí hay un conjunto de actividades que yo creo que son de mucho interés y que van a ayudar mucho en esto. Vamos a ir hablando un poquito de las diferentes actividades que se desarrollan dentro de ese programa. Por ejemplo, está Córdoba Abierta al Mundo, ¿no?, con el que se busca formar a empresarios locales con una visión global, ¿no?, que yo creo que al final es lo interesante, que
que sirvan para diferentes funciones y responsabilidades, ¿no? Con esa visión global y de cara al mundo. ¿Qué herramientas le aporta para competir mejor en el mercado actual? Bueno, al final el abrirse al mundo es abrirse a un mercado con pocos límites, ¿no? Y yo creo pero que... muy competitivo. Bueno, yo creo que hoy en día no hay mercado que no sea competitivo, porque si le pregunta al que se dedique al mercado local, también te dirá que el mercado local es duro y es competitivo. El que se dedique al mercado internacional te dirá que en el mundo compiten mucho y es muy competitivo. Yo creo que competitivo hoy en día... no hay mercado que no sea competitivo. Hay que ser hasta con uno mismo. Bueno, sí, pero también hay que darse descanso de vez en cuando. No, mira, al final, la Universidad Loyola es una universidad con aspiración global. Nosotros pertenecemos a la Compañía de Jesús, que tiene una red de 200 universidades en el mundo. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué podemos aportarle como Loyola a nuestra ciudad? Pues le podemos aportar, abrirle las puertas a esa red de universidades, a ese mundo en el cual estamos posicionados como Compañía de Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo, por ejemplo, en el programa que tú mencionabas? Pues estamos intentando buscar expertos de todas esas universidades que sean referentes internacionales y que puedan venir a Córdoba a sentarse con nuestros empresarios, a abrirles un poco de visión a aquellos que lo deseen, a ayudarles a entrar en contacto con otras entidades, con otros países y que puedan abrir esos mercados, ¿no? ¿Qué más estamos haciendo en paralelo sobre ese programa? Por ejemplo, vamos a traer alumnis nuestros que se han licenciado en Loyola o en la antigua ETEA, que son, tú sabes que es el origen de Loyola, ¿de acuerdo? Para que vengan a Córdoba, traerlos a Córdoba, ¿de acuerdo? Y que puedan también entrar en contacto con empresarios y con nuestros estudiantes para contarles experiencias, claro, para hablarles de formatos internacionales, cómo ha sido su... Claro, y tal. No, al final es un poco ver, oye, ¿dónde tenemos como Universidad Loyola herramientas para ayudar desde lo global a lo local? Claro. ¿No? Y ver si ese camino se lo podemos allanar. Otra iniciativa interesante es Loyola Business Trips. Aquí los estudiantes visitan empresas potentes, empresas que además son competencias de las empresas locales, ¿no? que se critican mucho, como por ejemplo son Amazon o ese enorme buscador de internet Google. ¿Cómo influye esa experiencia en el futuro profesional? Porque además entiendo que son oportunidades que son sueños, ¿no?, para los estudiantes. Sí, bueno, al final, evidentemente, como jóvenes, imagínate, ¿no? Ellos han nacido con Amazon, han nacido con Google, han nacido con ellos, ¿no? Y está en su vida diaria, ¿no? Con lo cual, para ellos tiene un impacto alto. Pero bueno, al final el fin, digamos que no es ese, sino es ofrecerles que conozcan y que sepan que detrás de ese buscador, que detrás de esa tienda que compras en un clic, ¿no? Hay toda una organización empresarial, ¿no? Desde programadores hasta imagínate, de puestos de trabajo. Claro, imagínate, ¿no? Pero qué complejidad hay detrás de todo eso para que nosotros en un clic podamos comprar, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que nosotros queremos con este tipo de viaje, obviamente, es abrir la mente a los estudiantes, ¿no? Que conozcan lo que está pasando fuera en el mundo, ¿no? Y que eso, bueno, pues les ayude a entender todo lo que están estudiando, a ver que lo que le ofrecemos en la universidad, ¿no? Pues es lo que se van a encontrar después, ¿no? Y son al final viajes que, bueno, al final también son viajes que motivan, ¿no? Y que les ayuda a mantener esa motivación por el estudio, por tal. Y después también, porque muchas de ellas suelen ser ejemplos inspiradores de emprendimiento, ¿no? Totalmente. Que vean que no hay un absolutamente techo, fascinante, que no hay límite, ¿no? Que pueden llegar muy alto. Eso es. Hablando además de ese emprendimiento, cuando hablamos de la Universidad Loyola, incluida yo, ¿no? Y quienes nos estén viendo dirán, sí, pero esto ya es para mayores de 18 años. Que antes están esas decisiones importantes de qué carrera estudiar, qué me dará mayor oportunidad de cara a un futuro laboral. ¿Cómo
impulsa la Universidad Loyola el emprendimiento desde edades tempranas? ¿Cómo se despierta a los jóvenes, a los adolescentes, desde bachillerato, incluso desde la ESO, ¿no?, ese interés por crear sus propios proyectos y sobre todo para captar su atención en el mundo empresarial? Bueno, al final estando muy en contacto con ellos, trabajando mucho con ellos, ¿no? Y es verdad que lo que mencionas es algo que en Loyola llevamos ya años trabajando, ¿no? Desde que nació Loyola tuvimos claro que uno de los compromisos que queríamos tener con la sociedad era impulsar el emprendimiento. El emprendimiento, porque bueno, al final, por no redundarnos en la necesidad de creación de empresas, de generar riqueza a través de promover el emprendimiento, ¿no? Y qué duda cabe que al final el emprendimiento, que no es algo que surja de pronto, te levantes por la mañana y digas que quieres ser emprendedor, ¿no?, sino que es un proceso evolutivo que vas desarrollando, ¿no?, que quieres ir viviendo, ¿no? Pues Loyola lo entiende así y entonces pues empieza a trabajar con estudiantes incluso de bachillerato y de la ESO, además de con sus propios estudiantes, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues mira, por ejemplo, una iniciativa que llevamos ya haciendo varios años, que han pasado más de 1000 estudiantes de ESO y bachillerato por nuestros programas, es el concurso Ideas Loyola Bachillerato. Nosotros teníamos un concurso de Ideas Loyola en el cual los estudiantes de la universidad pues les poníamos un poco, simulábamos el proceso emprendedor, generaban sus ideas, tenían unos premios y pensamos hace varios años que esto lo podríamos llevar también a alumnos de bachillerato y de la ESO, ¿no? Y entonces, pues en acuerdo con un muy buen número de colegios de aquí de Córdoba, y también lo hacemos en Sevilla, sí, pero nace en Córdoba, pues a lo largo del curso desarrollamos una serie de actividades con ellas, se generan grupos de estudiantes de ESO y de bachillerato que van pasando por las diferentes stage o fases del proceso emprendedor y finaliza con un gran evento que hacemos en Loyola, donde estos estudiantes pues presentan sus ideas que han tenido. Es verdad que nosotros le damos un matiz de emprendimiento vinculado a resolución de problemas sociales, bueno, al final, que es muy importante. Es todo un reto hoy en día. Es un reto, entonces lo hacemos, tienen que vincular sus soluciones a los ODS y entonces están dando soluciones para temas medioambientales, temas contra la pobreza, y entonces creo que le damos mucho más sentido porque el objetivo con estos jóvenes no es que creen su empresa cuando terminen el bachillerato. El objetivo con estos jóvenes es dejarle una semillita, dejarles esa semillita que para que el día que le caiga el agua que necesita, germine. Y sobre todo que desarrollen su capacidad resolutiva, ¿no? Por supuesto, eso el proceso emprendedor lo lleva implícito, con lo cual, como comentaba, que no me despierto un día y digo, ay, voy a montar mi propia empresa. No, porque hay quien se inicia en el proyecto de montar su propio negocio, pero es un camino muy difícil, que muchos en el primer año pues tiran la toalla. Y no, el primer año es difícil, el segundo es complicado, y el tercero ya empieza quizás a levantar, ¿no?, a ver la luz de la salida del túnel. Claro, cada uno a su ritmo, pero por lo tanto, como decía, el emprendimiento lleva implícito esa capacidad resolutiva. Sí. Esteban, para terminar nuestra entrevista, si tuvieras que resumir en una frase o brevemente, ¿no?, la apuesta de la Universidad Loyola por el talento y el desarrollo local, ¿cuál sería? Bueno, al final yo te diría que Loyola es una universidad que nace en Córdoba y que es para Córdoba. O sea, nosotros nacemos para desarrollar Córdoba, ¿no? Y para ayudar a que se desarrolle y a que nuestros jóvenes tengan un futuro aquí y puedan ser felices en esta ciudad. Pues Esteban Almirón, director del Servicio de Carrera Profesional en la Universidad Loyola, muchísimas gracias por habernos acompañado y por informarnos a mí, a los telespectadores, y sobre todo espero que haya muchos jóvenes detrás del televisor viendo esta entrevista para que les despierte ese interés por el emprendimiento y por el mundo empresarial. Muchísimas gracias. Ojalá. Y ya saben dónde tienen una oportunidad, en la Universidad Loyola. Totalmente, muchísimas gracias, Miriam. Un placer. Un placer. Nosotros a continuación vamos a hacer una pequeña pausa, pero en unos minutos estamos de vuelta con los siguientes invitados que nos van a acompañar aquí en Córdoba de cerca.
Y ya estamos de vuelta y lo hacemos con un tema que le pido que estén atentos y atentas porque es muy interesante. A continuación hablamos sobre un enfoque innovador en salud que está transformando la vida de miles de personas con problemas crónicos de salud. Tratamos ahora con nuestra siguiente invitada la medicina y rehabilitación integrativa, y para ello doy la bienvenida a Carmen Suárez. Ella es médico especializado en microbiota humana. Muy buenas tardes. Hola, que me iba yo a confundir. Hola, buenas tardes, Miriam. ¿Qué tal? Gracias. Encantada de estar por aquí compartiendo este momentito con todos. Este momentito y sobre todo compartiendo esta charla tan interesante y además acompañada ya de nuestra querida amiga Fátima Maldonado, codirectora de Clínica La Esperanza y fisioterapeuta integrativa. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos, un placer como siempre teneros con nosotros. Y decía, vamos a hablar de ese enfoque innovador en salud como es la medicina y rehabilitación integrativa. Para empezar, y quienes nos estén viendo se preguntarán, ¿no? Pues en este caso a ver si podéis explicarnos qué diferencia hay entre medicina integrativa y rehabilitación integrativa y cómo se complementan en vuestro enfoque. Pues mira, yo te diría que en general, entender que la diferencia a donde llega la medicina en general y la rehabilitación en general son que con medicina, primero, son los expertos, ¿no, doctora? En diagnóstico, en hacer el estudio, de buscar la fisiopatología, las causas del problema de salud que tienen los pacientes y abordarla desde un punto de vista pues bioquímico, educacional, quirúrgico si es necesario, ¿no? Identificar qué pruebas diagnósticas puedan ser necesarias. Y en la rehabilitación, esa otra parte de la medicina realmente, en la que intervenimos con medios físicos, es decir, no son ni medios químicos, ni farmacología, ni complementación, ni quirúrgico, es decir, a través del movimiento, de la electricidad, de distintos medios físicos, generamos cambios en esas mismas alteraciones que padece la persona. Entonces, al final, son complementarias. Y para concretar en lo integrativo, pues le cedo la palabra a la doctora. A Carmen. Pues bueno, yo en lo que mi parte respecta, la medicina integrativa lo que busca es dar un enfoque más global a la atención médica, y para ello, pues no solo, como ha dicho Fátima, no solo nos basamos, viene el paciente, entra por la puerta y no solo atendemos qué es lo que tiene y damos, digamos, la solución para tapar el síntoma, ¿no? Claro, para poner el parche, como yo suelo paliativo. decir. Exacto, no es algo paliativo ni algo circunstancial, sino que, vale, se lo podemos dar para mejorar la calidad de vida del paciente y para que en ese momento esté exento de síntomas, pero siempre vamos a buscar qué hay detrás, qué causa puede haber o qué nosa está desequilibrando su organismo para que tenga esa tendencia, pues por ejemplo, a tener infecciones recurrentes o a tener alteraciones autoinmunes. Siempre buscamos qué hay detrás y cómo podemos ayudar a los diferentes sistemas fisiológicos para que esa persona vuelva a llegar a su equilibrio. Y bueno, uno de los apoyos más importantes que tenemos pues con los compañeros de fisioterapia, que nos ayudan en toda esa rehabilitación del paciente. Al final esa atención integrativa, ¿no? Que abarca pues diferentes áreas, que ahora hablaremos también de la relación intestino-cerebro, y el impacto que tiene en la salud, pero antes enfocándonos en esa necesidad de actualizar los enfoques médicos, ¿por qué cada vez aparecen más enfermedades crónicas y en qué creéis que está fallando la medicina convencional? Pues yo ahí quizá diría que hay dos factores, ¿no? Uno es que ha cambiado totalmente el estilo de vida que llevamos, ¿no? Nos enfrentamos a nuevos disruptores, es decir, circunstancias que afectan al comportamiento normal de nuestra salud, pues porque llevamos un estilo de vida que no se corresponde con lo que realmente nuestro cuerpo está diseñado para vivir, ¿no? Tanto a nivel de ritmo, de estrés, el tipo de alimentación, la falta de movimiento, la luz artificial, ¿no?
Y bueno, por supuesto, todos los tóxicos físicos, o sea, ambientales, químicos, psicoemocionales, ¿no? Radicales libres. Y emocionales también, ¿no? Estamos siempre como expuestos a muchísima información que tampoco es, digamos, sana. Y quizá el segundo punto sería que la medicina convencional no ha tenido el tiempo, los recursos, la actualización suficiente para, todavía, ¿no?, para atender a todos esos nuevos retos que están surgiendo. No sé si querría... Sí, vamos, yo estaba hablando y me estaba viendo cuando estaba pasando en la consulta de atención primaria, ¿no?, que teníamos un tiempo... 10 minutos. Exacto, 10-15 minutos, y la verdad es que yo me quito el sombrero ante mis compañeros que tienen la agenda saturada Sí. y tienen X tiempo y tienen que ir resolviendo a una velocidad que mentalmente hasta les generará cierto grado de estrés. Problemas de salud luego continua. tienen que ser ellos atendidos, en muchos pues, casos. En muchos casos sí, Sí. O ahí pues llega el punto en el que te planteas pues otra forma, Claro. ¿no?, de poder dar esa asistencia que, claro, obviamente pues nuestro sistema sanitario público pues a lo mejor no puede llegar porque son consultas más largas en las que tienes que tener una escucha activa. Y claro, ahí pues a nivel público tiene cierta limitación porque no podríamos dar asistencia. Ese tipo de atención de 10 minutos es lo que tú comentabas, que a lo mejor te permite abarcar el problema, La causa. exactamente, el síntoma temporal, ¿no? Y darle una solución temporal, Claro. pero no atajar la raíz del problema, que es lo que está generando ese malestar o esa enfermedad, ¿no? Hablamos ahora de, como decíamos, ¿no?, aquí estamos hablando de medicina y rehabilitación integrativa, y aquí tenemos a Carmen, especialista en microbiota. Hablamos de esa relación intestino-cerebro y el impacto que tiene en la salud. Se habla cada vez más de la inflamación del eje intestino-cerebro. ¿Cómo influye en síntomas neurológicos, enfermedades autoinmunes, trastornos del desarrollo, autismo, TDAH y patologías como por ejemplo también el Alzheimer, ¿no? Muchos dicen que uno de los factores es la alimentación, la microbiota, no sé, aquí... Bueno, pues primero... Muy complejo esto. Bueno, vamos a ir desgranando. Primero vamos a definir, porque bueno, la palabra de eje intestino-cerebro está muy en boca en la comunidad científica, en el día a día ya te lo encuentras comprando el pan. Totalmente. Entonces, vamos a definir qué es, ¿vale? ¿Qué es el eje intestino-cerebro? Es esa comunicación bidireccional que existe entre nuestro tracto gastrointestinal y nuestro sistema nervioso central. Y diréis, bueno, ¿y esa comunicación cómo se produce? ¿Vale? Pues bueno, digamos que intervienen varios componentes. Uno de ellos es el sistema nervioso entérico, que son todas las células, neuronas y células gliales que digamos que inervan nuestro tubo digestivo. Después lo vehicula también el sistema nervioso autónomo, que tenemos sistema nervioso parasimpático, que es ese que nos da calma y nos relaja, y el sistema nervioso simpático, que es el que nos activa y el que se pone en marcha cuando vemos un león enfrente nuestro, ¿no?, que tenemos que salir corriendo, pues sería el sistema nervioso simpático. Después también interviene nuestro sistema inmunológico y la microbiota propiamente dicha, todas las cepas microbianas, arqueas, hongos que forman parte de nuestra microbiota intestinal. Y bueno, en general hay microbiota, porque bueno, la más famosa o la más conocida es la microbiota intestinal, sí, pero ahí tenemos microorganismos que forman parte de todo nuestro sistema de mucosa. Hay un sistema común de mucosas, boca, vagina, endometrio, intestino. Y bueno, pues para no salirnos del tema, esos serían, digamos, los componentes que intervienen en ese eje intestino-cerebro. ¿Qué ocurre en enfermedades crónicas como enfermedades neurodegenerativas, también en trastornos de neurodesarrollo como autismo, sí, TDAH? Bueno, pues en muchos de los casos lo que vemos es perdemos el equilibrio de los microorganismos a nivel intestinal. ¿Y eso qué ocasiona? Esto ocasiona una serie de metabolitos que influyen en la propia barrera intestinal. La barrera intestinal tiene que ser una capa de células y esa capa de células está unida por una serie de uniones estrechas. ¿Qué pasa? Que muchas veces en estos casos
debido a ese cambio de microbiota y de metabolitos que se van segregando inflamatorios, se abren esas uniones y se genera un estado de hiperpermeabilidad intestinal. Y esta hiperpermeabilidad intestinal, digamos que abre las compuertas para que puedan pasar al torrente sanguíneo, pues tanto propias bacterias que trasloquen, como toxinas, como ya propios metabolitos inflamatorios, son citoquinas. Entonces, ¿qué pasa? Que se activa el sistema inmune y es como si tuviéramos una amenaza realmente. Y estas citoquinas y metabolitos inflamatorios, al pasar al torrente sanguíneo, pueden llegar a barrera hematoencefálica y ahí pues se activa también el sistema inmune a nivel del sistema nervioso central, se segregan ya metabolitos inflamatorios, citoquinas, y eso ya pues genera ese estado de neuroinflamación que es común en todas estas patologías neurodegenerativa o de neurodesarrollo. Cuando hablamos de microbiota y todo este recorrido que nos has comentado, ¿no?, de que se abren las compuertas y ya dejan la puerta abierta para todo tipo de bacterias, aquí no solo influye la alimentación, ¿no?, sino todos esos factores externos, las situaciones de estrés que podamos vivir, presiones, al final de todo el entorno, ¿no? Sí, claro, de hecho el cortisol, que tan famoso, la hormona del estrés, ¿no?, cuando se activa el eje hipotálamo pituitaria hipófisis, y entonces cuando ese eje está activo y aumenta la secreción de cortisol, una de las causas, de las consecuencias es que aumenta la permeabilidad intestinal. Quería dejar esto claro porque yo soy de las que piensan microbiota, alimentación y nada tiene que ver. Vivir situaciones constantes de estrés y ansiedad puede acarrear pues futuras patologías. Tiene que ver la dieta, o sea, es como, digamos que hay pilares importantes. Claro, al final es lo típico, si estás viviendo un periodo de ansiedad te da por comer mal ya te lleva... Claro, yo aquí casi diría que un factor que muchas veces se desconoce o no se entra tanto, no hablamos mucho del sistema nervioso, ha mencionado el nervio vago, ¿no?, ese sistema autónomo, que la inflamación y todas estas reacciones, el comportamiento de la microbiota, al final es un comportamiento fisioeléctrico y bioquímico, ¿no?, que la bioquímica influye en la transmisión eléctrica y viceversa. Entonces, al final, tanto nuestros pensamientos como la información que nos llega a través de ese intestino o de lo que está pasando a nuestro alrededor son impulsos eléctricos que, de hecho, sabemos que la inflamación se da un estado de acidez del pH y eso coincide con un impulso eléctrico electronegativo. Entonces, influye todo, ¿no? O sea, incluso a la hora de abordarlo hay que trabajar tanto esa bioquímica, esa inflamación a nivel de sustancias, como que podemos trabajarlo también a través de esa bioelectricidad. Ahí tenéis en Clínica La Esperanza, bueno, y todos los profesionales, ¿no?, un trabajo complejo, porque claro, si el problema de un paciente viene derivado de una situación que viene viviendo durante mucho tiempo, ya sea una situación familiar, una situación por el trabajo, ¿qué solución da, ¿no?, para erradicar la raíz del problema? Ahí no es fácil. Pues te sorprendería, Miriam, porque... ¿La ayudáis a tomar decisiones? Sí, o sea, sí, realmente, pero no es una cuestión... Yo esto se lo explico a los pacientes. Igual que cuando estamos mal, tomamos malas decisiones, y eso influye, o estamos con emociones negativas y eso influye en nuestros síntomas. Mejorar nuestro estado inflamatorio modifica el comportamiento cerebral y de ese sistema límbico, es decir, nosotros generamos un pensamiento después de interpretar lo que sea que haya en nuestra cabeza y de ese pensamiento viene una emoción y de esa emoción hay una manifestación en el cuerpo. Pues a la inversa también ocurre, generando cambios en el cuerpo a través de esa alimentación, a través de la respiración, a través de herramientas que podemos usar desde la rehabilitación, de neuromodulación. Puede generar lo inverso, desinflamar ese sistema límbico que está en modo alerta, ¿no?, y ayudar a la persona a ponerse en modo resolución. Entonces te encuentras que empiezas a tratar estas cosas y los pacientes cambian cosas en su vida, dejan trabajo, no sé. ¿Y por qué? Rápidamente, porque si no tengo tiempo para la siguiente pregunta. ¿Por qué cuando se entra en una situación de estrés o llamémoslo de negatividad, que la persona está en un momento malo,
parece que se junta todo y entra como en un estado de confort, de autoconvencimiento, esto es lo que me toca, no puedo salir de aquí por X. ¿Por qué entramos y ahí tomamos esas quizás no decisiones convenientes para nuestro bienestar? ¿Hay algún estudio que diga el ser humano entra en ese estado de negatividad por X? Bueno, el por qué entra en ese estado de negatividad son muchísimos factores que ya lo hemos comentado y no voy a detallar más porque creo que lo hemos contestado, ¿no? Pero el por qué no sale de ahí al final, cuando no te quedan recursos, cuando te estás en modo lucha, en modo huida, te sientes atacado, tienes que coger la poca energía que tienes para sobrevivir. Entonces, salir de tu zona de confort, que el cerebro se enfrente a cambios, supone arriesgarte a consumir energía. Entonces mi cerebro dice, yo me quedo con lo malo conocido, que aquí por lo menos sé lo que hay y no me arriesgo a que vaya a intentar algo y no me salga bien. Ahí está la ayuda, el apoyo de profesionales para dar ese salto, ¿no? Ese impulso que en muchos casos necesitan las personas. Necesitamos las personas, porque nadie está exento. No. Vamos a hablar de ese enfoque de la clínica La Esperanza y los resultados obtenidos. En vuestra clínica tratáis a pacientes con síntomas muy complejos, muy complejos. ¿En qué consiste vuestro método y qué lo hace diferente? Bueno, yo te diría que lo primero, lo has comentado antes, esa predisposición, ¿no?, a tener un equipo realmente interdisciplinar, es decir, que yo vea a un paciente de la doctora y nosotras estemos en contacto y ella me diga, mira, este paciente tiene este proceso, yo creo que puedes ayudarle con tus herramientas, o viceversa, que yo esté tratando a un paciente que viene por otro motivo o cree que viene por otro motivo y yo pueda decir, oye, es que tienes un problema de permeabilidad y disbiosis muy importante, yo te puedo ayudar hasta aquí, pero aquí hay que trabajar tu estilo de vida, tu alimentación, hay que ver si hay algún tipo de prueba que hacer y derivar, ¿no? Y luego, lo ha dicho ella antes, o sea, al final, yo estoy segura de que todos los profesionales sanitarios del sistema público, privado, mutua, se dedican a lo que se dedican porque tienen esa vocación de ayudar. El tener este espacio donde podemos dedicarle ese tiempo en el que todos compartimos esos valores de priorizar al paciente, de escucharlo, de no dar a nadie por perdido, que muchas veces es lo que no encuentran en otros sitios, pero no porque los profesionales no quieran ayudar, sino porque no saben qué hacer, ¿no? Es como no tienen ya esos recursos o el tiempo o la actualización, sí, ¿no? Muchas veces el tiempo, ¿no? Efectivamente. Tienes que tomar decisiones rápidas y claro, muchos de estos pacientes son complejos, no porque sean complejos en sí, sino porque hay que ir viendo exacto, eje a eje, sistema a sistema y viendo dónde puede estar la alteración, claro, hasta llevarlo al equilibrio. Claro, totalmente. ¿Algo más que añadir? No. Vale. Ya llegamos al final de nuestra entrevista, no tenemos más tiempo, pero sí que me gustaría, para aquellas personas que nos estén viendo, que sientan que necesitan ayuda o que tienen un ser cercano, una persona cercana que la necesite, ¿cuáles son los primeros pasos que pueden y que quizás deberían dar para mejorar su salud desde ese enfoque integrativo que hemos hablado? Yo creo que lo primero es ser conscientes de que no se puede mantener la vida, una calidad de vida quedándote donde estás, entonces pedir ayuda, ¿no? Primero reconocer, luego pedir ayuda. Primero ser consciente de que te pasa algo y que no es que está no hay que normalizar. Exactamente. Y luego, a la hora de pedir ayuda, informarse, ¿no? Pues buscar qué es lo que yo necesito. O sea, si llevo no sé cuántos años con tratamientos que al final son paliativos y no salgo del bucle, tengo que buscar otra cosa. No me mejora la calidad de vida. Sí. Pues ahí está uno de los ejemplos que te ofrecen soluciones que te pueden ayudar, es Clínica La Esperanza, ya hemos comentado en muchas casas, ahí pueden consultar, pueden asistir, visitar, incluso la página web, todo. Y encontrarán todo tipo de información. Carmen y Fátima, muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo por ofrecer solución a aquellas personas que están sufriendo problemas crónicos de salud. Muchísimas gracias. Un placer. De nada, muchas gracias por la oportunidad. A continuación les vamos a dejar con el siguiente vídeo mientras recibimos a nuestro tercer y último invitado de la tarde. ¿Puede variar?
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha hecho balance de las ayudas IMDEC destinadas al sector empresarial y al empleo de la ciudad. En concreto, en 2024 se destinaron casi 4 millones de euros que beneficiaron a 746 pymes, generando aproximadamente, según apuntan desde el ayuntamiento, unos 600 empleos, de los cuales casi la mitad son femeninos. Bellido ha destacado también la inversión total en los últimos 5 años, que ha sido de unos 29 millones de euros aproximadamente, teniendo como año récord el 2022, cuando se destinaron 8 millones a estas ayudas. En estos 5 años, y son datos medibles, se han creado 1.769 nuevas empresas impulsadas como consecuencia de estas ayudas, porque era obligatorio, según las bases, que se acreditara la creación de esa empresa para personas que estaban en situación de desempleo. 1.769 nuevas empresas. Se han creado de forma directa 4.200 empleos en Córdoba, entre nuevas contrataciones y aquellas que tienen que ver con profesionales autónomos a los cuales se le ha dado también incentivos a la contratación, de manera que además de su papel como autónomos contrataran a más personas. Por otro lado, la primera teniente de alcalde, Blanca Torrent, ha comparecido para explicar otros detalles de estas ayudas en el ejercicio de 2024. Hablamos de un año pasado en el que lanzamos más de 3,94 millones de euros y que han llegado donde deben llegar, que es a la economía real del municipio. Son recursos del INDEC que ya están en manos, como decía, de los autónomos y de las pymes, para que Córdoba continúe creciendo. Estos 3,94 millones de euros se han distribuido en 4 convocatorias de incentivos, a la que llamamos Autoempleo 2024, con 731.000 euros, para la puesta en marcha de nuevas empresas, los negocios que han estado afectados pues la obra de la carretera de la Trasierra, y para el impulso del sector biotecnológico. Una segunda línea, Forma y Contrata 2024, con 1,22 millones de euros, para aquellas empresas que han realizado planes de formación a la carta y han contratado a personas en situación de desempleo. Además, durante el año pasado se destinó más de 1 millón de euros para la financiación de planes de formación en pequeñas y medianas empresas y otra partida de casi 800.000 euros para entidades sin ánimo de lucro. Arrancan un año más los viajes de la Delegación de Mayores en Córdoba y se estrenaron este año con una visita a la Fiesta de las Candelarias en el municipio de Dos Torres. La delegada de Servicios Sociales y Mayores, Eva Contador, ha explicado que este 2025 se buscará la creación de lazos entre usuarios y el hermanamiento de los centros de participación activa. Por otro lado, también se ha pensado en reforzar esas visitas con guías especializados. Contador también ha recordado que estas son unas actividades con mucha demanda pero poca oferta de viajes, algo a lo que se le ha intentado dar solución desde el consistorio. Una de las cosas que hemos puesto en valor dentro de la delegación y dentro del programa Contigo es los viajes tanto culturales como de verano en los centros de participación activa. Era algo que se venía haciendo de años anteriores, pero sí es cierto que con una gran demanda y con muy pocos viajes para cada uno de los centros. Esto vinimos a paliarlo el año pasado con un contrato que sacamos con un importe de 110.000 euros anuales. Y de esa forma, pues, podemos decir que el año pasado hemos tenido 166 viajes entre playa y culturales. El pasado año, esos 166 viajes contaron con unos 9.000 usuarios y solamente 8 tuvieron un destino fuera de la provincia de Córdoba. Ahora, desde el propio ayuntamiento, han destacado que este año se intentará aumentar el número de viajes programados, aprovechando para ello el remanente del año anterior. Las cruces y las ferias se van acercando y respecto a estas fiestas el alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha explicado los cambios propuestos para este 2025. Por un lado, el ayuntamiento se ha comprometido con los vecinos afectados a un control mucho más riguroso en lo que a ruido se refiere, con una bajada de la música a partir de determinados horarios. Las cruces este año, aunque van a cerrar a la misma hora, sí van a bajar el volumen y sí se va a controlar. He visto dudas respecto al control del volumen. Ya les anuncio que se va a controlar con total seguridad. Especialmente en las últimas horas, donde sí se acordó por todo que esas horas de cierre sí va a ser muy tajante en las horas de cierre, respetando la bajada de la música a partir de una determinada hora y con un cierre absoluto en la hora que marcan las bases, donde vamos a tener un plan de seguridad que va a ser un antes y un después respecto a los últimos años, porque vamos a tener un despliegue de policía local importantísimo en el casco, donde, como ya les dijimos, va a haber itinerarios
que van a tener que ser de recorrido obligatorio para quien quiera acceder y salir de las cruces, lo cual nos va a permitir hacer todos los esfuerzos en controlar el botellón. En cuanto a la feria, Bellido ha respondido a las críticas del Partido Socialista en lo referente a la cuota cero para las casetas, planteada, según ha recordado el alcalde, para el próximo año, y también ha anunciado la instalación de vallado, luz y más presencia policial en zonas concretas para evitar agresiones sexuales como las que se produjeron en las fiestas de 2024. El mercado de invierno echa el telón y uno de los principales animadores de esta ventana de fichajes ha sido el Córdoba. Así lo demuestran los 9 movimientos que ha realizado el club blanquiverde con 5 altas y 4 bajas, algo con lo que está muy satisfecho el técnico Iván Ania, según ha podido decir el CEO cordobesista Antonio Fernández Monterrubio en rueda de prensa. Creo que hemos completado el plan que teníamos justo después del ascenso, que era dejar espacio en el límite coste-plantilla y hacer una plantilla corta para que todos los jugadores tuvieran protagonismo y dinámica de juego. Y lo hemos complementado en invierno con objetivos claros y reales para los que hemos trabajado desde el mes de agosto. Además, creo que hemos conseguido anticiparnos en el mercado con movimientos antes de lo previsto, y eso nos ha permitido acceder a jugadores que a lo mejor en los últimos momentos del mercado pues se hubiese complicado más la negociación. Estamos muy satisfechos de este mercado. Hemos mejorado la competitividad de la plantilla, hemos incorporado talento y activos para el club. Pensamos que ha sido un mercado muy positivo y el míster está muy contento con los nuevos recursos. La defensa ha sido la línea que más movimiento ha tenido durante este mercado, aunque sin tocar los laterales. Y con estas nuevas incorporaciones, el Córdoba se mantiene como el segundo equipo más joven de la categoría tras el Mirandés al cierre de una ventana de fichajes en la que también se ha renovado al propio Iván Ania y a Carracedo. Y continuamos hablando de un innovador proyecto deportivo que además incluye cultura y ocio. Conocemos a continuación la Loma Golf, que revoluciona Córdoba con su escuela de pitch and putt. Se trata de 10 hectáreas de instalaciones deportivas, áreas verdes y bar, restaurante, y además cuenta con una importante plantación de árboles, de la que destaca que 2.000 arbustos y 200 árboles autóctonos han sido replantados. Un proyecto familiar que impulsa el turismo, genera empleo y además apuesta por la sostenibilidad. Para conocer mucho más, damos la bienvenida al gerente de la Loma Golf con nosotros, Fernando Hernández González. Un placer, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por... Fernando, hablamos aquí de la Loma Golf, un proyecto que está a punto de abrir sus puertas y que la ciudad de Córdoba podrá conocer. Pero hoy aquí, para saber en qué consiste este proyecto deportivo, la Loma Golf, qué elementos lo hacen único y cómo se ha concebido la Loma Golf para transformar el ocio y la cultura de la ciudad. A ver, este proyecto surge pensando en 3 pilares fundamentales. El primero, el deporte. Hay una alta demanda de personas que quieren realizar el golf, jugar al golf. Por otro lado, una renaturalización de aquella zona, de la zona donde se ubica la Loma Golf, que es en el entorno de Medina Zahara. Y por último, el tercer pilar, no menos importante, es el turismo y la restauración. Córdoba necesita instalaciones de este tipo para fomentar el turismo, ya no el turismo de ida y vuelta, sino que los turistas se queden en Córdoba, que pernocten aquí, que tengan actividades y ofrecerles algo especial, algo nuevo, una alternativa. Exactamente, para fomentar este tipo de turismo. Y además teniendo en cuenta que al final el perfil del turista ha cambiado tanto, que ahora busca aventura, experiencia, un turismo de cultura, de ocio, ¿no? y de deporte en muchos casos, ¿no? Entonces aquí tienen una oportunidad única. Además tuvo su carta de presentación la Loma Golf en la Feria Internacional del Turismo, para que ya se conozca a nivel mundial. Correcto, bueno, tuvimos la suerte de poder presentar el proyecto allí.
la verdad que tuvo una aceptación muy buena, tuvimos gente muy interesada en lo que es la instalación, las características de la instalación, cómo se ha generado, cómo se ha construido y en el momento en el que estamos, ¿no? La verdad que hay bastante demanda y bastante expectativa con el proyecto. Totalmente. Y sobre todo un innovador, ¿no? Tecnológico, sostenible. Estamos viendo ahí imágenes de cómo será, ¿no? Lo que se van a encontrar los cordobeses, cordobesas y por supuesto quienes visiten la ciudad, esas amplias instalaciones que vamos a hablar ahora, porque ¿qué es lo que aporta a la ciudad de Córdoba, teniendo en cuenta que además la ciudad está creciendo, ¿no? ¿Cómo influye el desarrollo de 10 hectáreas de instalaciones deportivas, áreas verdes que estamos viendo en pantalla y ese espacio gastronómico? ¿Cómo influye todo esto en la revitalización y en la expansión de la ciudad? Pues mira, respecto al punto de vista de la biodiversidad, de la sostenibilidad, de la renaturalización de la zona, entendemos que 10 hectáreas de jardines, vamos a llamarle áreas verdes, ¿vale? Es muy importante en aquella zona. Es más, se ha hecho de tal manera que se ha integrado totalmente en el entorno, o sea, está al lado de la ciudad. Si vas por allí, la ronda pasa a escasos 150 metros del límite de la parcela. Si bien hay caminos, áreas verdes, senderos verdes, por donde puedes ver ciclistas, puedes ver gente caminando, puedes ver gente haciendo equitación. Entonces, entendemos que esta oferta de ocio y deporte va a venir muy bien a todo el entorno, ¿no? Porque además ayuda a tener un pulmón ahí, ¿no? de naturaleza. Y como decíamos, al final es una zona de Córdoba que está creciendo mucho, ¿no? Y que necesita contar con este tipo de servicios y de alternativas de ocio, ¿no? Sí. Porque se va extendiendo y va pillando más lejos la zona del centro, entonces contar con alternativas cerca no viene nada mal. Hablamos ahora de pitch and putt, golf tradicional. ¿Qué es concretamente pitch and putt? A ver, el pitch and putt es una modalidad de golf en la cual el número de hoyos es menor, es decir, en un pitch and putt son 9 hoyos y son más cortos, ¿no? La longitud de cada uno de los hoyos es menor que en un campo de golf. Es más accesible y dinámico, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, en 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 has terminado el recorrido. Sin embargo, en un campo de golf de 18 hoyos, pues puedes tardar incluso el doble, ¿no? ¿Cuáles son las principales ventajas para atraer tanto a principiantes, ¿no?, como a jugadores experimentados? Porque hay que decir que el golf está tomando muchísimo protagonismo en los últimos tiempos y en la ciudad de Córdoba, además. Correcto. Bueno, te puedo dar un dato muy interesante, que desde el 2016 hasta el 2024 ha habido un 76% de incremento de licencias de golf en la ciudad. Es decir, es un deporte que está en auge. Muy atractivo, sí, total. Entonces, con estas instalaciones, este tipo de instalaciones de pitch and putt, tenemos dos tipos de clientes principales. Uno, los que están iniciándose, es decir, en la instalación en la Loma tendremos una escuela con una serie de profesores para iniciar a gente de todas edades, niños, adultos y... Sí, que aquí está abierto a todo el mundo. A todo el mundo. No hay edad. No, para nada. Y luego, bueno, aprendes a jugar, sales al campo, haces tus 9 hoyos y una vez que ya tienes un hándicap aceptable, ya puedes ir a jugar un campo de 18 hoyos, un campo ya más grande. Y luego tenemos el caso de las personas ya veteranas, vamos a llamar así, que se le queda largo un campo tan grande como puede ser de estos de 18 hoyos, vienen al pitch and putt y es mucho más corto. Entonces, y ponen en práctica su swing, ¿no? Claro, por ejemplo, que no se le olvide, el swing, Total. Sí. Hablando de ese impacto turístico con el que nace, ¿no?, la Loma Golf, ¿qué expectativas tiene? ¿Qué papel juega en ese impulso, especialmente para atraer a visitantes del resto de Andalucía, de Madrid y sobre todo para que prolonguen su estancia?
A ver, nosotros con nuestra instalación queremos aportar a la ciudad, ya que bueno, la ciudad nos da tantas cosas que queremos ser agradecidos con ellos, ayudar a fomentar el turismo que pernocte en Córdoba, es decir, gente que venga de otras provincias de Andalucía, incluso de Madrid, del norte de España, de extranjeros, ¿no? Que el turismo del golf es un turismo muy importante dentro de la cifra total de turistas que vienen a nuestro país. Queremos que vengan aquí también, que se queden en Córdoba, que disfruten de la ciudad, que disfruten de su gastronomía, que disfruten de sus monumentos, que tenemos, somos de las ciudades que más patrimonio de la humanidad tiene, es decir, somos una ciudad encantadora para la gente y fantástica, entonces queremos aportar un granito de arena para que la gente venga aquí y nos conozca. ¿Cómo ha sido todo el desarrollo del proyecto para llevar a cabo todas esas instalaciones, toda la biodiversidad, ¿no? Toda esa plantación de arbustos, árboles autóctonos? ¿Cómo ha sido para integrar la sostenibilidad, la biodiversidad, para cuadrar todas las instalaciones? Entiendo que ha llevado mucho tiempo, sí, muchos quebraderos de cabeza. Y sobre todo de cara a abrir sus puertas, ¿no? Que se pretende que se abran cuanto antes. Vamos, la apertura va a ser inminente, no te puedo decir exactamente el día, pero fecha, pero es inminente. Este proyecto engloba varias cosas. Sí es cierto que hemos tenido una ayuda inestimable de la Universidad de Córdoba, es decir, tenemos a profesores especializados en paisajismo, ¿vale? Para elegir especies, para elegir ubicaciones, ¿no? de toda la plantación de árboles y de arbustos que se ha hecho. También tenemos asesoramiento de ecologistas para fomentar... Estamos viendo ahí la naturaleza plena, además con aves y todo, fomentar, ¿no? Toda la fauna autóctona. Tenemos un proyecto muy bonito de fomentar, criar animalitos que nos van a ayudar a hacer un control integrado de plagas. Nuestro objetivo, y es algo fundamental, es el no uso de productos fitosanitarios, es decir, va a ser todo totalmente ecológico. ¿Para qué? Pues para estar totalmente integrados en ese entorno maravilloso en el que está la loma. Fernando no ha abierto sus puertas, pero ya sí que se han probado los 9 hoyos, ¿no? Y las instalaciones. Sí, está claro. Funciona a la perfección. Y el restaurante también funciona. Eso sí que está abierto ya, que hay que decirlo, para quienes quieran conocer las instalaciones hasta que abra completamente. La zona de restauración sí que está abierta y pueden contemplar las maravillosas vistas, toda la naturaleza, fauna y demás. Terminamos hablando de algo también importante y es la generación de empleo. ¿Qué expectativas tienen con la Loma Golf en cuanto a la creación de empleo y al fomento de la convivencia familiar y social a través de este amplio equipamiento deportivo? Pues mira, es cierto que esta instalación tiene varios trabajadores directos, es decir, la plantilla que formamos el campo, trabajamos en el campo, estamos hablando de un mínimo de 8 personas fijas y en momentos puntuales está previsto tener que ampliar plantilla, ¿no? Porque bueno, la instalación es muy grande, tenemos muchísima vegetación y bueno, mantener eso requiere de un equipo amplio, un equipo de personal importante. Respecto a la generación de este empleo, queremos también contar con personas o con instituciones de fomento o de inclusión de personas con discapacidad, ¿vale? Estoy en conversaciones con varias empresas de este tipo porque entendemos que es el sitio perfecto para poder trabajar en esto, porque son trabajos muy agradables, ¿no? Estás al aire libre y bueno, creo que va a venir muy bien. Pero somos un equipo, formamos un equipo muy bueno en la instalación, con gente de todas las edades, somos mujeres, hombres, hay de todo, ¿no?
creo que es muy interesante el trabajo que se va a generar aquí en la instalación. Para terminar, algo que quieras destacar, algo que quieras que los telespectadores conozcan. Bueno, pues lo que yo le diría a los telespectadores es invitarles a visitar la instalación, que vean lo que hay allí, cómo trabajamos, lo que hemos hecho, lo que hemos creado, ¿vale? Que es muy bonito y que de verdad que se van a llevar una grata sorpresa con lo que van a ver allí. Y un plan perfecto para un día de convivencia al aire libre, a la naturaleza, contemplando vistas, fauna, vegetación y demás, ¿no? Perfecto, ya que a los cordobeses, a los andaluces en general nos gusta tanto estar al solecito, correcto, ¿verdad? Y aquí en Córdoba, pues, por suerte, tenemos un clima que nos lo permite. Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le auguramos todo un éxito tras la apertura, que será inminente, con muchas ganas, por supuesto, de ver sus puertas abiertas. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y nosotros llegamos al fin del Córdoba de cerca en la tarde de hoy. Muchísimas gracias por haber estado ahí acompañándonos y, por supuesto, la esperamos la próxima tarde, como siempre, aquí en 7TV Córdoba.